Edición de Radioanálisis, son las 9 de la mañana con 38 minutos. Escuchamos un clásico de la música popular chilena, El tiempo en las pastillas, en la versión de Camila Moreno, pero no vamos a hablar con Camila Moreno, vamos a hablar con su autor Fernando Viergo, quien, como adelantaba Patricio López, se va a presentar mañana acá en nuestra sala máster. Fernando, ¿cómo le va? Muy buenos días, un honor tenerlo acá en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo está? Buenos días, Claudio. Un saludo fraterno a todos los amigos y amigas que están ahí en la sintonía del programa de Radio Universidad de Chile. Sí, Fernando, queremos agradecerle doblemente este contacto con nosotros porque sabemos que está en estos momentos atendiendo problemas que son obviamente mucho más urgentes que esta conversación, pero de todas maneras queríamos tener la posibilidad de adelantar un poco con usted esta presentación que va a tener mañana 21 de agosto acá en nuestra sala máster y en un concierto además que hemos tenido grandes conciertos últimamente acá en la sala, pero estoy seguro de que este va a ser uno de los más especiales de la temporada por usted, por su trayectoria y también por el cariño de la gente que en cuestión de horas agotó las entradas para la presentación de mañana. Que quería partir por eso, Fernando, por este cariño que le expresa la gente, en este caso agotando rápidamente las entradas y que ha sido algo que ha marcado prácticamente toda su carrera. Bueno, Claudio, es muy gratificante, es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar esa gratitud que uno siente luego de tantos años de trayectoria. Yo el próximo año ya cumplo mi primer cincuentenario en la música popular, escribiendo canciones, y la verdad es que el tiempo ha sido mucho más veloz. Jamás imaginé yo cuando tenía 20 que me iba a pasar la vida escribiendo canciones, y mucho menos imaginé que iba a despertar cada mañana con ganas de seguir componiendo. Ahora mismo estamos a punto de estrenar un nuevo álbum con canciones inéditas, y en noviembre estoy viajando a Buenos Aires a terminar un segundo álbum que es temático también, que va a ser muy muy interesante. Entonces, en el concierto de mañana, 21 de agosto, vamos a hacer una mezcla de canciones, yo diría, de tres vertientes. Una que es las inevitables, esas canciones que sería casi irrespetuoso no cantar al público que esté presente y a todos los auditores que estén en la sintonía de la radio, ¿cierto? Esas canciones que la gente puede reconocer o recordar con mayor facilidad. Luego un segundo grupo que son canciones de preferencia personal, donde probablemente se encuentre, en mi opinión, quizá algunas de las mejores canciones que yo haya compuesto o escrito y que no han tenido o no tuvieron tanta difusión. Y un tercer grupo un poco más pequeño, donde cantaremos canciones que forman parte, algunas del nuevo trabajo que estamos a punto de estrenar. Ese es más o menos un poquito el orden de lo que vamos a hacer, así que tenemos una gran expectativa, y cuando hablo en plural es porque me acompaña un grupo de músicos extraordinarios, un quinteto, que más bien es más cercano a un grupo de cámara, por la formación de instrumentos que tienen: piano, acústico, cello, flauta traversa, bandoneón, en fin, lo que permite un buen vestuario, una buena vestimenta y ambientación para el repertorio. Bueno, para nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando a esta hora de la mañana, lamentablemente ya se agotaron las entradas para presenciar este espectáculo en directo acá en la sala, pero sí va a estar siendo transmitido por nuestra radio a través de nuestra señal 102.5 FM acá en la región metropolitana, radio.chile.cl, en nuestra página web, en internet, que usted puede sintonizar en todo el mundo, para que, por cierto, también sea parte de esta experiencia que se va a vivir mañana acá en la sala máster, y que hemos destacado también, Fernando, esta coincidencia, ¿no? De que se realice este 21 de agosto, recordándonos esta gran composición suya cuando agosto era 21, que es una composición que no solamente habla de un caso en particular, en este caso de esta joven que tiene que tomar esta decisión tan compleja, sino que también de un Chile, ¿no? Del Chile que rodeaba o servía de contexto para esa historia.
Recordando esa canción y lo que reflejaba, ¿qué podríamos decir de cómo ha evolucionado o cambiado el país de acuerdo a lo que usted ha podido ver a lo largo de estos años? Bueno, es una pregunta muy interesante porque efectivamente cuando escribí la canción, esto fue marzo de 1978, jamás sospeché, jamás intuí que podría convertirse lo que fue con el paso del tiempo, primero en la canción de mi repertorio más versionada hablo de una treintena de países en versiones que van desde merengue, tango, rock, en fin, todo tipo de versiones, y fundamentalmente porque abordó una temática absolutamente tabú en aquellos días, y incluso tuvo la censura de una buena parte de las radios que en aquella época no lo tocaban, ni más de alguna carta al director con severas críticas, digamos, por abordar esta temática. Era un Chile muy distinto. No es necesario entrar en detalles, pero también eso generó una dificultad mayor para la difusión de esta canción, que aún así logró sobrepasar todas esas trabas y fue metiéndose en el corazón de las personas, posiblemente porque reflejaba una realidad que estaba siendo era un grito en el silencio. Sabíamos perfectamente que sin que hubiera cifras oficiales respecto a los abortos que se realizaban en Chile, había decenas de miles de mujeres, especialmente jovencitas, que se veían atrapadas en una situación muy compleja, muy difícil, muy dura, y con una presión social enorme de parte no solamente de la familia, sino del medio entero. Entonces, al menos lo que yo podría decir respecto de esta época es que al menos el tema se habla y siento que hay mayor confianza como para poder abordarlo. La canción no es una postura, no representa una postura ni a favor ni en contra de una situación, más bien es simplemente la fotografía y la constatación de un hecho que, bueno, desafortunadamente y lamentablemente se sigue dando periódicamente. Fernando, usted nos mencionaba al comienzo que a fin de año tendremos novedades respecto de un nuevo disco, que también va a grabar un segundo con nuevo material. ¿Cómo se mantiene esa capacidad creativa, Fernando, luego de tantos años de carrera? ¿Qué tópicos, qué temas lo siguen inspirando para continuar con este proceso de creación musical, esta evolución constante de su trabajo? Claro, la situación es la siguiente. Lo voy a tratar de resumir en pocas palabras porque me apasiona hablar de esto. Las canciones, finalmente, en mi caso, son el producto y el resultado de una existencia impregnada de asombro. Yo soy una persona que desde los 12, 13, 14 años empecé a darme cuenta que tenía profundo asombro respecto de la vida, y tenía profunda emoción y melancolía, y había una línea en muchas de las situaciones que vivía donde no era tan perceptible la diferencia entre la realidad y la no realidad. Y eso es una situación compleja porque siempre me costó mucho atarme a las certezas. Había algo más que no sabía expresar, que no lo podía. Hasta que vino la canción, vinieron las palabras, y en eso influyó enormemente mi padre, que hace 3 años ya no está con nosotros. Mi padre era poeta, y sin que él se lo propusiera deliberadamente, yo, por el solo hecho de observarlo, como él le robaba horas al día para incursionar en un mundo invisible, dedicándole horas y tiempo, pues bien, empecé a hacer lo mismo, a escribir mis propios versos y a tratar de hacer una relectura del entorno que tenía en aquellos años, y eso fue sucediendo el resto de la vida. Nunca imaginé, como decía al principio de esta conversación, que después de tantos años ese vicio, por llamarlo de algún modo, esa inclinación no se iba a terminar.
por el contrario, y muy por el contrario, se fue potenciando, porque cada vez fui más consciente, no solamente de mis propias limitaciones, sino de mi propia ambición de plasmar el entorno que me rodea. Digo, el álbum que viene ahora en noviembre es un álbum probablemente que si alguien, así como el mensaje en una botella, encontrara este álbum o este grupo de canciones en una playa lejana del futuro, encontraría probablemente varios signos que hablan de esta época. El álbum que viene ya hay canciones publicadas como por ejemplo Cuando el río sueña, Fará, El sueño, y probablemente la más importante canción que haya escrito, que por ahora voy a reservar el nombre porque va a ser el nombre del álbum. Estas canciones de una u otra forma están hablando del tiempo que vivimos, de la época que vivimos, que a mi entender es el principio del epílogo de una época insostenible para la humanidad. Probablemente no alcanzamos ni siquiera a percibirlo. Estamos viviendo más pegados a la pantalla que al mundo real. Estamos a nivel planetario siendo gobernados por el egoísmo y por las corporaciones, y no estoy hablando de la política, simplemente estoy hablando de la depredación que ha hecho el hombre con el mismo hombre, el mismo ser humano con él. Entonces es imposible no dar testimonio, no dar cuenta en pequeños reflejos, en pequeñas situaciones. Por ejemplo, voy a hacer una mirada rápida, retrospectiva de lo que he compuesto en la vida, cuando digo, por ejemplo, he escrito sobre el aborto, sobre el autismo, sobre la vejez, en fin, sobre la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, sobre muchas cuestiones que finalmente tienen que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Es un álbum, el que viene, un álbum muy interesante desde el punto de vista de las temáticas que aborda, con una potente dosis, yo diría, de observación. En este caso creo que es un álbum muy contingente, donde se aborda en un par de canciones, por ejemplo, el tema de las migraciones. Nunca en la historia de la humanidad hubo mayores movimientos migratorios que los que vivimos hoy día. Hay por lo menos 130 millones de seres humanos desplazados forzosamente por guerras, por cambio climático, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, cómo se está produciendo una especie de trasvasije del mundo africano que fue ocupado por las grandes colonias inglesas, francesas, etcétera, etcétera, portuguesas, cómo África se está desplazando poco a Europa, cómo empezamos a ver pequeñas señales en países como Alemania, como Francia, de ciertos alzamientos ya y de grupos extremos que empiezan, en fin, estamos viviendo una época que es muy compleja. Aún así, y dentro de todo ese ámbito, no pierdo para nada la esperanza profunda de que en el corazón humano, en el corazón de todos nosotros, especialmente de las nuevas generaciones, habita la solución y el rayo de luz que sacará a la humanidad de esta sensación de desesperanza aumentada y promovida por los grandes líderes mundiales que como verdaderos cowboys a cada rato están amenazándonos, ¿cierto?, con echarnos sus petardos nucleares. En fin, creo que vivimos una época muy compleja y sería un desperdicio para un espíritu inquieto no dar cuenta de eso. Uh-huh. Fernando, nos quedan un par de minutos, pero queríamos preguntarle esto también porque a comienzo de esta entrevista partíamos con El tiempo en las Bastillas en la versión de Camila Moreno, y lo hicimos no porque no tuviésemos su versión en nuestra discografía, sino porque queríamos marcar un punto, y es el hecho de cómo su trabajo está siendo constantemente revisitado, reinterpretado y recogido por diversas generaciones de músicos, de músicas, de artistas en nuestro país, como usted mencionaba también en el extranjero. ¿Cómo recibe eso de que efectivamente su trabajo, lo que han sido sus composiciones, sus creaciones, están constantemente alimentando también el proceso creativo de un sinnúmero de artistas? Bueno, es una satisfacción enorme, una satisfacción muy grande, y lo tomo con una gran humildad. De hecho, he aprendido de muchas de las versiones. Por ejemplo, cuando hablábamos de la versión de
de Camila Moreno, de Francisca Valenzuela, de Manuel García, en fin, de tantos que han grabado las canciones, esta en particular, El tiempo de las pastillas. He aprendido mucho de las otras versiones, he aprendido como intérprete. Siempre fui más compositor que intérprete, y con el paso de los años, extrañamente, hay una curva donde los intérpretes empiezan a decaer. A mí me fue sucediendo todo lo contrario. Como nunca fui un gran intérprete, con el paso de los años tenía mucho espacio para crecer, y afortunadamente fue así. Y esta es una bendición, el que muchos intérpretes, no solamente en Chile, interpreten mis canciones, porque también me ha permitido ir aprendiendo pequeñas variantes y nuevas formas nuevas relecturas sobre los propios textos y melodías que yo he compuesto. Así que nada más que gratitud, y bueno, y nada, toda la fuerza del mundo para seguir componiendo y cantando, que es lo que me sucede hoy en día. Uh-huh. Bueno, Fernando Ubiergo, agradecerle nuevamente el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, adelantar un poco la presentación que se va a dar mañana acá en Sala Máster de nuestra radio a partir de las 19:30 horas. Siempre decimos 19:30 horas, pero el concierto parte a las 8, y por cierto, a las 8 también usted lo podrá escuchar a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Fernando, mucho éxito para mañana y por supuesto para lo que se venga para más adelante, que esté muy bien. Al contrario, a usted y a través tuyo a todos y a todas las personas que nos han oído, desearles un buen día, una buena semana y un muy buen final de año. Abrazo grande. Abrazo, que esté muy bien. Y con esta conversación, con la música del gran Fernando Ubiergo, despedimos también esta